Muy bien, buenas noches. Abrimos la palabra para continuar el tema que venimos viendo hace un tiempo en 1 Pedro, capítulo 3. Muy bien. Buenas noches. 1 Pedro, capítulo 3. Dale. Versos 3 al 12. Exhortaciones a vivir como el Señor quiere, en santidad, absteniéndose del mal, del pecado. Habíamos visto esta sección como arrancando en el 2:11, abstenerse del mal, de toda especie de mal, de los deseos carnales, mantener una vida buena, y después vimos algunas secciones en las cuales se habla de las relaciones diversas que el creyente tiene con consejos específicos. El apóstol entendía que era la necesidad puntual de los hermanos en distintas situaciones en las que se encontraban, y habla de la sujeción a la autoridad. Hay momentos donde es más fácil eso y momentos donde es más difícil de ese tema en nuestro país. Y encontramos la instrucción de ellos, vínculos que habla de relaciones civiles o sociales, podríamos decir, de los criados. Tenemos el sistema de esclavitud entre nosotros, que nosotros tenemos, y después habla de esposa, y llegamos al versículo 8, capítulo 3, dice: finalmente, 1 Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis vida y ver días buenos. Refrene su lengua del mal y su daño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Más también si alguna cosa padecéis. Y continúan los textos. La sección que nos toca a nosotros es del 8 al 12, pero leí un poquito del 13 porque permite, me parece, poner en contexto. Ahí copié, o mejor dicho, traje una frase de Donald Carson. Él resume estos versículos así: la expresión en conclusión sería el finalmente, ahí en el verso 8, marca la última etapa de esta sección acerca de la sumisión, en la que Pedro tenía tanto. Lo que ha venido viéndose en esta sección, instrucciones a la autoridad. La otros, el pecado adentro. Y entonces escribe Pedro. ¿Vieron qué diferente a nosotros nos parece el Pedro de los evangelios del Pedro de las cartas? Un Pedro en los evangelios lo vemos impetuoso, líder, a veces hablando más de lo que debe, a veces siendo el más valiente de todos. Fue el que negó al Señor, pero fue el que llegó más lejos. Los otros se fueron antes. Claro, su negación fue los demás, por lo menos que la gran mayoría de los demás. Fue el que cuando caminaba en el mar, porque el Señor le dice vení, y él empieza a caminar, se empezó a hundir porque miró las olas, pero también fue el único que caminó sobre el mar y los otros quedaron en la barca. Fue el que le cortó la oreja a Malco. Yo no sé si le apuntó a la oreja, estuvo mal, pero fue él que hizo todas esas cosas. Y ahora vemos a Pedro, y estaba diciendo en cada situación,
sujétense a las autoridades. Ahora estaba el pueblo bajo el imperio romano, eran los invasores, sujétense a las autoridades. Estaban sufriendo, toda la carta esta está en un contexto de sufrimiento, a creyentes que sufren, y los consejos son: imiten al Señor cuando sufría. Le dice a los, pensaríamos un poco a los empleados, a los que tienen una situación que no es de gobierno, pero que finalmente es una autoridad impuesta sobre ellos: pórtense bien, hagan como si sirvieran al Señor, no solo a los buenos, afables, los buenos patrones, esos que son tan comprensivos, sino a los que son tan complicados, a los que a veces le hacen la vida imposible al empleado. Le dice a las esposas: sujétense a sus maridos. Hay algunos que no son creyentes, a veces no las entenderían, se burlarían. La sociedad en ese momento era mucho más machista en algunas cosas en las que es ahora. Sujétense. Y ahora viene y dice: bueno, en conclusión, finalmente, sed todos. Y ahora es como que un paraguas más grande dice: esta va a ser la actitud que tiene que tener el creyente en todos los creyentes, digamos, como un resumen, como cerrando unas indicaciones generales, y que sean ustedes personas que hacen el bien. He notado un par de estudiosos comentaristas que ven un paralelo, y se ve, digamos, no es absoluto, pero es más o menos visible, entre los versículos 8 y 9 por un lado, y 10 al 12 por el otro. Miren, leámoslos de nuevo. El 8 y 9 dicen: sean todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esta es la primera parte. Y en el verso 10, la primera parte del paralelo, el verso 10 dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, habla de la lengua, refiere a la lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. El verso 9 es la segunda parte de la primera pata del paralelo: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo. Y el verso 11 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Al final del 9 dice: fuiste llamado para que le haces bendición. Y el 12 dice sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos. Viene todo bien, pero que se, aunque vengan degollando, ya tengo la espada preparada. Se choca contra la pared varias veces. El mismo Pedro que no te puede acontecer esto de la muerte, y el Señor lo tiene que parar en seco. Y es un Pedro que ahora viene a decir: miren lo sumiso y humildes que tenemos que ser. Miren el Señor cómo nos dejó ejemplo cuando a él lo maldecían y lo maltrataban. Y entonces uno dice: Pedro aprendió la lección. Capaz que pasaron 30 años desde que ocurrió la muerte y resurrección hasta que Pedro, probablemente, y era el mismo Pedro, pero era otro Pedro. Al final, en el capítulo 5, él va a decir: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, apacentar la grey de Dios, cuidando de ella voluntariamente, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Es un Pedro que ha aprendido esa difícil lección de aprender de humillarnos, de dar lugar al control del Señor, de ese principio que está en tantos proverbios y también tanto en la Escritura: el que se enaltece a sí mismo va a ser humillado, y el que se humilla, el Señor lo va a enaltecer. Y nosotros tenemos esa tendencia de buscar, de rebelarnos, de levantarnos. Con la instrucción bíblica en distintas situaciones es: humillémonos, bajemos la cabeza. No es una actitud servil, pero no decir que está bien lo que está mal, pero en muchas ocasiones nosotros tenemos que actuar en sujeción y en sumisión, y a veces levantarnos en firmeza con las armas espirituales, con las armas de la milicia cristiana, no con los métodos humanos, los que nos salen de adentro, o lo que el mundo nos presenta. Levantando los métodos del Señor Jesucristo, quien, aunque muchas veces él declaró con firmeza, denunció lo que estaba mal, y especialmente cuando el mal venía de la hipocresía religiosa, cuando venía
disfrazado de verdad algo que era una mentira y él se levantó fuertemente, no usó los métodos que a veces a nosotros nos nace usar, la crítica, la burla, el levantamiento, incluso las armas, aún teniendo el poder para todo lo que quisiera. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y no ha venido a establecer su reino en la tierra. Hacerlo después de la segunda venida en el reino milenial. Por supuesto que ahí él va a establecer la autoridad de gobierno civil aquí, pero por ahora no es así, él gobierna en la iglesia y nos insta a que nosotros tengamos esta actitud. Y empieza a describir al cristiano, y es el cristiano que todos debemos ser, ¿no? Hay veces que lo que es instrucción para todos, parece que uno tuviera ciertas excepciones que uno pudiera hacer. A veces tenemos esa tendencia, incluso a veces en nuestra sociedad, no sé, quizá en Latinoamérica pasa un poco más, vieron lo que es de todos, en realidad no es de nadie, salvo para los derechos. Si hay ciertos derechos y yo caigo dentro del paraguas de esos derechos, yo enseguida quiero hacer valer mis derechos. Ahora, si hay responsabilidades, un pensamiento y el Señor quiere que todo creyente tenga esto. Dice, finalmente, todos tenemos que tener estas condiciones. Y empieza a describir y dice, de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. La traducción al español tiene que usar algunas frases que a veces son con gerundios o con verbos, porque en el idioma es lo que necesitamos para transmitir bien la idea. En el griego original de Pedro son 5 adjetivos. Sean todos y adjetivos. Ven que acá tenemos algunos adjetivos en español porque está la palabra. Por ejemplo, misericordioso, amigable es un adjetivo. Compasivo. Pero después, fraternalmente, un gerundio, amándose, ¿no? Como si dijera, sean mismo sentir, nosotros lo tenemos en varias, homosexual, igual. Y dice, sean un parecer. Es como si dijera que todos tenemos que tener la actitud de la unidad. Pensar igual como si fuéramos clones. Claramente no dice eso la Biblia. Exhortación a cuidarla y a tener esa actitud de armonía, porque estaremos de procurar el consenso. Por supuesto que en cuestiones de y doctrina fundamental, en general es más fácil obtener dentro de la comunidad cristiana porque si hay diferencia en una doctrina fundamental, normalmente se termina viendo una separación, digamos. Si alguien predica que la salvación aparte de la fe es por las obras, o que la salvación se pierde, digamos, normalmente lo que la iglesia busca es o alguna cosa así, no se puede mantener mucho tiempo alguien unido a un grupo, o si hay 2 grupos se separan. Pero en general lo que atenta contra la unidad de la comunión a veces son algunas cosas menores, y en general son cuestiones muchas veces que afectan nuestro ego, nuestra manera de hacer las cosas, y el creyente debe ser una persona, y entre nosotros en la comunidad, unidad de mente y de pensamiento, y de buscar las diferencias, sino aún poder mantener la unidad en medio. ¿Vieron esa conocida frase que se atribuye a Agustín de Hipona? En lo fundamental debemos tener unidad, en lo secundario, ¿cómo dice? Libertad, es en el sentido de poder permitir la diversidad. Y en todo ese, como cubriendo con un paraguas, la caridad, que era el amor en realidad, ¿no?
Los creyentes tenemos que ser así, homofroneos, que sea nuestra descripción. Son personas que no están siempre buscando la quita pata al gato, más bien, si tienen que opinar distinto lo pueden hacer, pero puede haber unidad en la comunidad. El segundo adjetivo es compasivo. La palabra es como sin de pasiones, como si fuera, si la transliteráramos sería simpáticos, como que mantienen simpatía, pero nosotros simpático, nuestra palabra significa otra cosa. Es algo más parecido a la empatía, a cuando uno puede identificarse con las pasiones, las necesidades del otro, y eso es compasivo, como cuando uno tiene compañerismo o colaboral, o ese de unidad. Esto es lo que quiere decir. Compasivo es que uno puede asociarse en lo que le está pasando al otro. El cristiano tiene que ser de esa manera, una persona que busca empatizar, que busca enseguida sentir, identificarse con lo que le pasa al otro, y a veces también con las cosas buenas. En el sentido de poder alegrarse, poder darse cuenta de lo que está experimentando el otro y disfrutar. También amando fraternalmente. Este es también otro adjetivo, pero no tenemos un adjetivo. El cuarto adjetivo es una persona que ve la necesidad, le pega. Una persona que se deja compadecer por lo que sufre el otro, y amigables. Una persona cortés, una persona que es, a la que es fácil acercarse. Y uno mira y dice, así tenemos que ser, hermanos. Yo decía que la descripción del creyente sería, qué difícil llevarse mal con esta persona. Uno tiene que esforzarse mucho por tener problemas con este tipo y con esta gente. Así tendría que ser con nosotros. A veces aflora mucho el temperamento. Pedro. Y nosotros vemos al Pedro de las cartas, cómo el Señor le transformó su carácter, su disposición, su amor. Y era el Pedro de mechas cortas, ese que enseguida. Y el Señor, si entre nosotros todos tuviéramos esa actitud, sería difícil que haya problemas. Porque a veces a alguno le salió la chaveta, pide disculpas, si hay algo que hay diferencia, bueno, lo último que puede producir la diferencia es que nos peleemos entre nosotros, tenemos que ver cómo arreglarlo, incluso podemos convivir cuando demora que nosotros podamos llegar al consenso, pero nos amamos, sabemos que hay algunas cosas por charlar, somos así, somos personas armoniosas, compasivas, viviendo en un entorno de bastante por mal. No devuelvan maldición por maldición, sino al revés, devuelvan bien por mal. Hay un pasaje paralelo en Romanos que leo, Romanos capítulo 12, 17 al 19, yo lo leo. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, en mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y está diciendo que los creyentes debemos ser en acciones y en palabras que la carne a veces aflora y sugiere a un lo haga. Tiene la oportunidad de quejarse y de dejar lugar a la lengua. Quizás ustedes no van a tomar acciones, no se van a ir a los puños, no van a actuar mal, pero si lo que a ustedes les nace es una queja, una crítica, un hablar mal,
porque él nos trató tan mal, él me hizo esto y me hizo 10, entonces yo por lo menos una le voy a hacer. No hagan eso, dice, hermanos, ni de palabra ni de acción den lugar al desquite. Es difícil a veces para los creyentes. Uno ve la televisión, las películas, las noticias cargadas de discutieron y lo apuñaló, uno nunca va a llegar a eso. Hay que actuar como el Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que hacer bien al enemigo, que buscar la oportunidad de hacerle un bien al que nos hizo mal. O sea, el Antiguo Testamento limitaba ojo por ojo, diente por diente. Si te sacó un ojo, hasta ahí. Si te sacó un diente, no le saqué un ojo. Pero a nosotros el Señor nos puso las varas más altas. Ustedes devuelvan bien, hagan bien, busquen la oportunidad de hacer bien al que les ha hecho mal. A los Boanerges, a los hijos del trueno Juan y Jacob, el Señor les apodó de esa manera. Y en un momento ellos le dicen al Señor, cuando los samaritanos no lo reciben, y a ellos se les sale la cadena, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo con un poder que nos ha sido dado? Que no le reciben. Uno le de hecho no lo hace. Si un lugar no sea y frene. No den lugar a una ritual en la presencia del Señor para poder perdonar, para poder limitar o refrenar el impulso de hacerlo. Claro, si nosotros no tenemos dominio propio, muchas veces es de palabra, instantáneamente sale ese deseo de retrucar, de revancha, y ya no hubo lugar para refrenarnos. Otras veces, cuando es más meditado, nosotros podemos ir a la presencia del Señor de manera que cada vez menos ese deseo de revanchismo y de venganza aflora en nosotros. Pero esta es la meta que el Señor quiere para todos nosotros, como el Señor. Y dice, ustedes fueron bendición, fueron para imitar al Señor, había dicho en el capítulo 2, para sufrir, imitando al Señor. Y ahora dice, fueron llamados para devolver bendición por maldición, para devolver bien por mal y para heredar bendición. ¿Recuerdan el caso de Jacob y Esaú? En Hebreos capítulo 12 dice que Esaú deseó heredar la bendición y no pudo porque ya era tarde. A él le correspondía la bendición del padre por herencia, tenía la primogenitura, y él la menospreció y ya no la pudo heredar. En cambio, Jacob, quien igual iba a heredar la bendición de Dios porque ya la profecía era de antes que naciera, el menor servirá al mayor. Dios había elegido a Jacob para que viniera de su línea el pueblo de Israel, para que después viniera David, el Mesías. Y la elección de Dios no tenía que ver con la salvación particular del alma. Se podían salvar eternamente los dos, Jacob y Esaú, pero en la elección para las tareas se cansó de hacer jacobiadas o de usar el método y un poco cuando que el Señor recompensa el bien hacer, que si nosotros devolvemos bien por mal, el Señor no va a dejar de recompensar una licencia
dejamos creer. Hoy venía escuchando de Marcos Witt, te amo y cansan. Lily Wood, Señor. Cuando uno experimenta eso, está abismado muchas veces. Qué fácil es a uno en esa situación perdonar, conceder, incluso a materiales. Si uno ha tenido Jacob, para usted, la herencia eterna, la bendición, el permanente, Pedro, algo